Doctor Víctor Masi Guaycucho, muchas gracias por concedernos esta entrevista con motivo de la publicación de su libro Incas y Filósofos. En primer lugar, permítame expresarle nuestras felicitaciones por este libro tan concienzudo y que verdaderamente se constituye en un vademecum erudito, indispensable para todos los investigadores de la filosofía andina. Felicitaciones. Gracias, gracias. Empezaremos con la primera pregunta. En primer lugar, usted profundiza con mucha agudeza en el problema de la filosofía inca ancestral, con el patrón comparativo hermenéutico de tres categorías: traducibilidad, comparabilidad e inconmensurabilidad. Es decir, su herramienta metodológica implica una síntesis cuasi imposible entre hermenéutica y epistemología. Así es. ¿Por qué es posible y necesaria esta síntesis en el estudio de la filosofía inca? Bueno, buenos días Virginia, buenos días Gustavo, buenos días con todos. En realidad, el enfoque, a pesar que en el libro se critica mucho el eurocentrismo, pero hay que partir del trabajo contemporáneo, la filosofía y la ciencia, que se hace, ¿no?, a través de la polémica entre Karl Popper y Thomas Kuhn. Y el problema de las teorías o de los estudios interpretativos tiene que ver mucho con el enfoque. Entonces, cuando se ha hablado mucho del pensamiento inca, dice, eso no es filosofía. ¿Por qué razón? No se puede traducir, no se puede comparar. Entonces, yo he tratado de entrar al tema desde la perspectiva de la discusión contemporánea, es decir, sin ser anacrónico, trata de ver, ¿no?, el enfoque. Es decir, ¿qué es inconmensurable? Lo que no tiene medida, lo que no se puede comparar. Y por ejemplo, entre Huaca y Dios hay mucha inconmensurabilidad. No son conceptos equiparables. Pero sí hay equiparable, por ejemplo, las unidades reflexivas. Así como en Europa hay la reflexión sobre el conocimiento y el saber, acá también lo hay. ¿No? Hay palabras como yachay y hay poemas que se refieren al conocimiento. Entonces, eso son medidas comparativas. Las unidades reflexivas permiten comparar. Pero para lograr eso hay que traducir adecuadamente, porque el runasimi del siglo XVI no es igual al runasimi del siglo XIV. Y tampoco es igual al runasimi que hoy día se habla, ¿no? Porque muchos creen que el runasimi que hoy día se habla es igualito como se hablaba hace 4, 5, 6 siglos. Entonces hay que hacer una medida teórica sobre la traducción. Es bien importante. Muy interesante su respuesta. Su libro tiene 4 partes. Así es. Vayamos a la primera parte. Ajá. En la primera parte, usted sostiene que mientras el universalismo asuntivo niega la existencia de la filosofía inca porque es eurocéntrico, el autoctonismo afirmativo afirma su existencia porque acepta un enfoque etnofilosófico. Así es. Y la no separación entre mitos y logos. ¿Significa esto que la comprensión del filosofar ancestral implica una nueva teoría de la razón donde exista un diálogo permanente entre mito y logos? Bueno, esta pregunta tiene varias partes, ¿no? Empecemos primero por aplicar, ¿no?, una metodología interpretativa, porque yo he planteado que en el caso, siguiendo a Miro Quesada y otros pensadores, ¿no?, hemos discutido siempre si en el Perú debe ser una sucursal de Europa en la reflexión, y encontramos que hay tópicos nuestros, ¿no?, que aportan a la cultura mundial. La crítica al eurocentrismo es porque se cree que solo Europa es el único centro de civilización y de saber, y eso es un absurdo, ¿no? Hay 7 civilizaciones en el mundo, desde la China, la hindú, la de Egipto, los mayas, ¿no?, y nosotros, ¿no?, con los incas. El asunto está acá, cómo nosotros no vemos la generación de conocimientos en cada civilización y cómo caracterizan. Esto es una respuesta, ¿no?, que ya con el Inca Garcilaso ha habido en Europa, ¿no? En los comentarios reales el Inca habla de los filósofos, pero estos filósofos no son iguales a los europeos, son otro tipo de filósofos. Claro, el término es comparativo, porque el jesuita anónimo dice, no, ¿qué es tanto como? Esa es la frase que siempre yo busco y encuentro, ¿no? ¿Qué es tanto como? O sea, está comparando. Y el Inca Garcilaso hace lo mismo. Los amautas, ¿qué es tanto como los filósofos, ¿no? Entonces hay una unidad comparativa. Este diálogo de Garcilaso, por ejemplo, se planteó en 1600, más o menos, cuando publica los comentarios reales, 1609, ¿no? A ningún filósofo europeo se le ocurrió decir, bueno, esto no es filosofía y Garcilaso está equivocado, ¿no? A nadie. Esto es un tema moderno.
que en 1945, no, cuando se publica la filosofía Bantú, se critica esto, la posición de que, bueno, eso no es filosofía, ¿no? Filosofía solo es la surgida por el griego, porque los filósofos europeos se apegan mucho al romanticismo alemán. Y los alemanes siempre dicen, no, los románticos alemanes dicen, no, filosofía, Grecia, lo demás no sirve, no vale, no es. Entonces, un filósofo hindú radicado en España, Raymond Panikar, escribió un libro que es La filosofía de la India, ¿no? Y en México, ¿no? También hay una tradición, ¿no? Y en México también se escribe la filosofía nahual descrita de sus fuentes, ¿no? Entonces uno va entendiendo que la filosofía, claro, como inicio está en Grecia, eso es innegable, ¿no? Pero quiere decir que otras culturas no han desarrollado sus propios saberes, que no hay otro tipo de reflexión que se asemeja a la filosofía, lo hay, solo que no se llama filosofía, ¿no? Y hay personajes que se dedican a la reflexión y al saber. Entonces, cada personaje que hace una definición del saber y su reflexión hace también un aporte a la cultura universal. ¿Por qué la cultura universal tiene que ser solo europea? Esa es la pregunta a todos, ¿no? Ahora, en eso yo toco un tema importante, ¿no? Definir los marcos. Aquí en el Perú, por ejemplo, la postura a favor de un pensamiento inca no es de ahora, ¿no? Viene con el Inca Garcilaso y es una tradición. Pero esa tradición, por ejemplo, en la época republicana resurge, ¿no? En una polémica sobre el indigenismo, ¿no? Se vuelve a plantear los mismos tópicos y se vuelve a plantear la misma pregunta. Entonces hay dos respuestas, ¿no? La respuesta asuntiva universalista quiere decir solo filosofía en Europa. El Perú no tiene. Y es por las puras conversar, discutir este tema. Y yo porque ya hablo de autoctonistas afirmativos, porque también hay autoctonistas que si bien es cierto, hablan, escriben sobre el pensamiento inca, pero a continuación te dicen, no, pero eso no es filosofía, es cualquier cosa. Bueno, ahora, pasando sobre el mito y el logo, esto es un punto de vista bien interesante, ¿no? Porque en el Perú siempre hay esta discusión si el pensamiento es mítico, o si es racional, o si los incas tuvieron una nueva forma de racionalidad, en el cual yo estoy de acuerdo que se designe una nueva forma de racionalidad. ¿Por qué razón? El mito no funciona tal como en el caso europeo. Acá más bien es un sistema abierto, donde la narración, donde lo mágico, lo científico, se conjugan en un todo. El ejemplo más práctico es el diálogo entre zorros, que está en el manuscrito de Huarochirí. Hacen un encuentro, ¿no? Runacimitincu, y ambos zorros están dialogando sobre la parte de arriba y la parte de abajo. Y le dice, no, se hace una pregunta filosófica, dice, ¿cómo un huaca, un huilca, que cura a los demás, está enfermo y él mismo no se puede curar? Entonces la respuesta es, vive engañando a los demás. Ahí hay una teoría del conocimiento, hay una teoría del saber, y eso es una problematización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, incide en el mito, ¿no? O sea, es una forma, porque el diálogo es en un sueño, ¿no? El personaje está soñando, ¿no? Que escucha, ¿no? Pero además también dice, ¿no? A continuación, para que se imponga una religión, el de Pariacaca, porque el hijo ve nacer al padre, dice, es una cosa ilógica, ¿no? ¿Cómo el hijo va a ver nacer al padre? Pero está haciendo un encuadre mítico. A propósito de esa respuesta tan interesante que nos está brindando, ¿no cree usted que la nueva lógica, que posibilita una lógica de la imaginación más abierta a la metáfora y a la analogía, está muy propensa y proclive a hacernos comprender esta dialéctica que usted nos está describiendo? Sí, hay que verlo como un sistema abierto. Y nosotros siempre hemos trabajado en dualismo o dicotomías. Y las dicotomías los mismos hechos sobrepasan a los esquemas descriptivos que tenemos, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en muchas reflexiones incas que se han preservado con quipus narrativos, que las frases, los contenidos, tienen un profundo significado filosófico o reflexivo, ¿no? Llamémoslo reflexivo. Y esto, por ejemplo, se ve en el manuscrito de Huarochirí. Ahí es donde el mito, la razón, la nueva lógica o la lógica autóctona conlleva otros caracteres del pensar. No es el modelo griego que nos han dado, sino el aristotélico clásico. El aristotélico clásico, Claro. ¿no? Sino que hay otro sistema. Muy interesante. La segunda parte Uh-huh. de su libro aborda las teorías existentes Uh-huh. y concluye que el universalismo occidental no es el único universalismo válido. Así es. Sobre la base de este monoculturalismo se invalidó el saber inca, llamándolo mítico y prefilosófico. O Beltachau. Ajá, o Beltan Chao cosmovisión. Entonces,
¿usted rechaza la pretensión de validez universal de la filosofía griega sobre la base de un polimorfismo cultural? Buena pregunta. No se puede rechazar lo que la cultura humana ha dado, ¿no? Es un absurdo, yo lo escucho siempre, ¿no? Que hay que negar la cultura europea, la filosofía griega. Eso es un absurdo. Eso es un aporte a la humanidad, es parte de la humanidad. Pero el hecho mismo de ser parte de la humanidad no quiere decir que anule o invalide a los demás, o le quite legitimidad a otros tipos de reflexión. Ni la India, ni la China, no, ni África del Norte, Egipto, han perdido la validez de sus saberes. Esos saberes continúan. Solo que hay un modo, ¿no?, de generar una dominación, que es creer que solo una cultura se sobrepone sobre las demás. Entonces eso ya no es universalismo, eso es etnocentrismo. Y la crítica que se hace es al etnocentrismo. O sea, los europeos creen que invadiendo nuestro continente nos han dado cultura, nos han dado saber, y eso es un absurdo. Yo escucho a muchos amigos españoles, ¿no?, que gracias a España el Perú es lo que es. Eso es un absurdo. Ni Francisco Pizarro, que no sabe leer ni escribir, va a dar lecciones sobre el saber. Un caso bien concreto que pongo en el libro es, ¿no?, los médicos de Pizarro, ¿no?, y que Juan Glastres ha recargado muy bien, ¿no?, es herido Pizarro de un sablazo, ¿no?, y el médico español recomienda cercenar, amputar y quemar. Y él desconfía y pide a su consorte Inés Guayla que le envíe sus curanderos, sus jampicamayo. Y los Jampicamayo lo curan a Pizarro, ¿no? ¿Dónde está la superioridad de la medicina española que nos gana? No nos gana nada. Inclusive la matemática era más avanzada que lo que trajeron los españoles. ¿Por qué razón? Solo los números arábigos se conocieron en 1200. O sea, 200 años recién habían adoptado un sistema de numeración arábigo. Y nosotros acá teníamos otro sistema muy avanzado, que contabilizaba, daba referencia exacta a la información. Eso que a mí me sorprende, que muchos piensen, ¿no?, que debemos vivir mirando a Europa sin mirarnos a nosotros mismos. La mirada debe caer en nosotros mismos, revalorar lo que tenemos, porque para tener alas y raíces en la filosofía, todos quieren tener alas, pero nadie quiere tener raíces. Y eso hay que reivindicar, ¿no?, porque las raíces son muy importantes. Muy cierto, muy cierto. Efectivamente, su respuesta nos permite entrar a la tercera parte de su libro, donde se aboca al estudio de las fuentes. Los manuscritos e impresos coloniales, usted los considera adulterados ideológicamente, para favorecer la dominación cultural. A continuación, al quipu, usted le reconoce la condición de escritura tridimensional, y al tocapu lo considera como un registro bidimensional pictogramático geométrico. Con ello, busca rebatir la conocida objeción de que sin escritura no hay reflexión abstracta y por tanto filosófica. Pero acá viene justamente la pregunta. ¿Acaso su argumentación no constituye la demostración de que es posible la filosofía simbólica? Y otra pregunta más. Es decir, que se puede filosofar no solo con formas conceptuales, sino también con conceptos estéticos. Que es posible hacer filosofía no solo a través del concepto puro de la lógica aristotélica, sino también con el concepto imagen del símbolo metafórico, la metáfora y la analogía, que el hombre ancestral filosofó no solo a través de abstracciones conceptuales, sino primordialmente por medio de la abstracción simbólica. Bueno, esto de la abstracción simbólica se lo debemos a Ernest Cassirer, no, pero vayamos por partes. Todos objetan que en el Perú no hubo escritura de tipo grafémica, la letra, porque tendríamos que tenerla. Si nosotros somos una civilización que aporta a la cultura mundial, ¿por qué tenemos que vivir a expensas de otro sistema? Lo que en el Perú ha habido siempre es sistema comunicativo, es lo que no hay que confundir. Y los sistemas comunicativos, por ejemplo, esencialmente son el quipu, sobre todo el quipu narrativo, y el tocapu. Y el tocapu tiene una larga data de simbologías en el Perú, ¿no? Hay trabajos interesantes sobre el tocapu que vislumbran, ¿no?, lo que algunos denominan escritura. Pero eso no es escritura. Ese es un sistema comunicativo más complejo, que no va a la letra. El grafema es usualmente lo que llamamos letra, es lo que predomina en ciertas culturas como los de Occidente, ¿no? En China, por ejemplo, está el ideograma, que es distinto. En México está otro sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, José de Acosta recalcaba esto, ¿no?, que había en su época, tres grandes sistemas para hacer referencias y comunicación. Está la letra, traída por los españoles, están los mayas, dice él, ¿no?, con su sistema de símbolos, y están los peruanos, dice, con su sistema de cuerdas. Y él mismo narra que, por ejemplo, para el rezo del Ave María, el Padre Nuestro,
lo clasificaban, lo traducían al quipu. Y cuando iban a hacer confesar pecados lo hacían leyendo el quipu, ¿no? Entonces, por ejemplo, se confunde mucho, ¿no? Dice, el Perú no tuvo escritura, es cierto, porque había que tenerlo como España, ¿no? Pero sí tenía sistema comunicativo. ¿Se puede filosofar, reflexionar basado en símbolos o en un sistema comunicativo distinto de Occidente? Sí, sí, hay. Entonces, hay que buscar las fuentes. Entonces, en el libro yo me he dedicado, he tenido que cortar muchos amplitud de crítica de fuentes por dos razones. No, como yo digo, ¿no? El que escribe narra sobre el otro, está narrando desde su propio mundo, desde su propia condición. Entonces cree que lo que él es su cotidianidad es la cotidianidad del otro, pero descubre que no, que en cada escrito hay cosas que resaltan que no son propias de su cultura. Entonces tiene que ponerlo, pero para ponerlo no lo pone de manera cruda, directa, sino va dejando aflorar su universo ideológico. Y muchos cronistas, en los cronistas, incluyendo hasta Guamán Poma, ¿no? Aflora un universo ideológico que a veces transponde o traspasa el criterio original autóctono del comunicado. Entonces cada uno modifica, arregla, ¿no? De acuerdo a lo que se le está pidiendo, ¿no? Y eso se puede ver en muchas crónicas, ¿no? Cuando uno ve crónicas hay que tener mucho cuidado y hay que resemantizar. Es decir, devolverle el significado original que tuvo. Y eso se nota, por ejemplo, en los catequismos, en Runasimi, que hay una variación del significado. Esa variación del significado cambia todo el sentido de la reflexión autóctona. Entonces, el trabajo de crónicas, de manuscritos, de impresos, es restablecer en lo posible o aproximativamente el significado original que está representando cada término. Entonces, eso se nota en la crónica. Y yo he descubierto que muchos peruanos hablan del dios Huiracocha. El dios Huiracocha no existió, no es una invención. Lo que hay es el dios Sol, Inti, pero uno de sus epítetos para referirse a él es Huiracocha, ¿no? Huiracocha. Pero evidentemente eso no ha existido. Pero uno lee en Polo de Odegardo el dios Huiracocha, lee en Juan de Betanzos el dios Huiracocha, pero en realidad el dios Huiracocha no era un dios, era el sol. Entonces es una forma de encubrir, ¿no? Una forma de darle una unidad, ¿no? Religiosa, que aquí también los peruanos teníamos, pero en realidad pues no tiene comparación. Entonces, en realidad, la objeción conocida de Havelock no tiene sentido. No tiene sentido, porque Havelock dice solamente en prefacio a Platón, él dice, ¿no? Solamente es posible la filosofía con la escritura porque se guarda la memoria, se guarda, ¿no? Pero si uno se recuerda, Sócrates no escribió nada. Entonces, ¿por qué se reclama la escritura, no? La escritura vendría de Platón. Claro. ¿Ah? Muchos argumentan a favor de la necesidad de la escritura Así. porque dicen de que allí está la capacidad de abstracción, Así. lo cual a usted le parecería totalmente falso. No, no es falso, sino la escritura en un contexto de una cultura funciona. Pero también hay contextos de otras culturas que funcionan de distinta manera. O sea, en el pensar simbólico también hay abstracciones. Hay abstracciones. Y por eso es posible el filosofar. Así es. Magnífico, así es. magnífico. Sí. En la cuarta parte final, usted ofrece una reinterpretación. Así es. Allí reconocen en la Mauta la presencia del filósofo. Comparativamente. Comparativamente, ¿no? Incluso que hubo reyes incas filósofos. Así es. Muestra la existencia del pensamiento reflexivos comunes con la tradición filosófica occidental. Y recoge una tradición sapiencial que muestra al filósofo incaico como un sabio con protección real. Entonces, ¿qué se debe entender por filosofía? A un saber tan unido a la tradición. ¿Qué es filosofía en la sabiduría ancestral y en el sentido no occidental? Bueno, esta pregunta tengo que resolverla por partes. Primero, vayamos, ¿no? En la reinterpretación hay que plantear las unidades comparativas. Y muchos cronistas españoles, sobre todo a partir de los jesuitas, me parece, que hay una comparación más aguda en el saber que viene de España y en el saber que se encuentran acá. Por ejemplo, José de Acosta es el primero en poner en relevancia esto. Dice, en las cuestiones matemáticas dice, nos hacen muchas grandes ventajas, dice él, ¿no? En cuestiones de ética también nos hacen grandes ventajas. Entonces ahí hay una unidad comparativa. Pero esa comparación tiene que pasar por la unidad hay tópicos reflexivos propios nuestros que aportan a la cultura mundial.
por decir, en el enunciado Cay, Pacha, Yacha, Viracocha, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Cay ya hay una reflexión ontológica. No, Pacha es una reflexión muy amplísima de lo que los griegos llamaban cosmos o physis, ¿no? Naturaleza. Ahí también hay una reflexión. Inclusive dentro de Pacha hay Yanantin. Y Yanantin es una dualidad de reciprocidad o de interdependencia que se parece mucho a la filosofía griega, pero no es, ¿no? Hay tópicos mucho más originales de la reciprocidad y la interdependencia. Después cuando vemos Viracocha, ahí recién nos damos cuenta, ¿no?, que hay el término huaca referido, ¿no?, a cierta particularidad del sol como deidad, pero también aparte de deidad como animador, o el que da ánimo, el que da fuerza, el que crea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Caitixi. Tixi es principio. Y Tixi tiene que ver mucho con la reflexión sobre qué causa origen o qué da origen. Y Kama, como bien lo ha resaltado Zenón de Paz, no tiene un significado ontológico muy profundo. Comparativamente, Kama es el que anima, pero también Kama es una teoría de la verdad. Cuando uno pone los valores en el quipu, deben coincidir, deben ser simétricos, y también funciona Kama. Dígame, ¿el Tixi sería el equivalente griego al hipogeimeno, o sea, No, al fundamento? no, porque aparte de ser fundamento es principio y inicio, o sería más o menos... ¿El arjé? Tampoco, porque el arjé es un principio. Aquí va más allá de eso. Porque dice, no, el principio se considera un inicio, pero aquí en el antiguo Perú la palabra inicio no es lo que nosotros creemos, de un cero hacia adelante, va más allá. No en sentido cristiano. No en sentido cristiano, va más allá. No, porque aquí los cronistas han escrito en sentido cristiano. ¿Sería un eterno retorno? Tampoco, tampoco, no tiene que ver con la teoría de Eliade, ¿no? Lo que sí hay es que Tixi, aparte de ser el principio fundador, fundamentador, cimentador, también Tixi es lo que nosotros llamaríamos la esencia que compone las cosas, ¿no? Entonces esa esencia que compone las cosas no tiene que ver mucho con los términos griegos. Pero sí es un pensamiento esencialista. Esencialista, comparativamente, ¿no? Que se parece, claro, que se parece, pero claro. no es. En ese sentido, ¿a usted le parece que la filosofía ancestral inca, juega un papel prioritario, no tanto el principio de identidad, sino el principio de armonía de los contrarios? De reciprocidad y correspondencia. Eso está en el término Yananti. Yananti. Sí, en el término Yananti está la reciprocidad y la correspondencia. No, si uno no corresponde, queda chulla, es huérfano, sin su otro complementario. Claro. Sí, y eso se ve en muchas reflexiones. Ajá. Sí. Entonces, en definitiva, ¿qué sería la filosofía en el pensamiento ancestral inca? Sería una forma de reflexión, no tanto como el modelo griego, ¿no?, que supone un logos y supone un mitos y una separación. No. Acá sería un sistema un sistema abierto en el cual todo puede concurrir en la reflexión, en el pensamiento, y ese pensamiento debe corresponder en el bienestar. Porque recordemos que los incas tenían un sistema ético muy importante, que era la correspondencia. O sea, no podía haber uno sin otro, y la ética del trabajo era importante. Entonces, por ejemplo, del Inca Pachacuti hay una reflexión, porque siempre nos han enseñado que hay Amazú, Amaquey, Amayuya, pero eso es un reduccionismo, hay mucho más. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de una razón, de una reflexión inca, hay que hablarlo como un sistema abierto. Un sistema en el cual concurren otras culturas antecesoras y que los incas están, ¿no?, apropiándose y desarrollando, ¿no? Un sistema ético que viene desde más antes, que los incas se están apropiando, pero también lo están desarrollando. A propósito de esa observación que usted acaba de hacer, obviamente que su libro está dedicado al análisis de la filosofía tahuantinsuyoana. Sin embargo, por sus razonamientos se deduce que también usted está abierto a considerar la posibilidad de la existencia de filosofía ancestral en las culturas pre-tahuantinsuyanas. Sí, este es un trabajo más difícil, porque para el Inca hay más crónicas, hay manuscritos, la evidencia arqueológica está a la vista, y hay trabajos interesantísimos, pero más abajo de los incas, los antecesores, hay que tener no hay mucha fuente, no hay mucho manuscrito, solo uno tiene que interpretar por las evidencias arqueológicas, ¿no? En el Templo del Sol
Trujillo, no, perdón, en el Templo de la Luna hicieron una excavación y encontraron en el muro, ¿no?, unas figuras pintadas, ¿no? El muro complejo. Exacto. Entonces, por ejemplo, muchos han dicho, esa es una cosmovisión, pero yo veo más allá de eso. ¿Qué ve? Veo una construcción reflexiva más profunda. O sea, filosofía ancestral. Sí, ¿por qué razón? Porque hay una suerte de astronomía que coincide con el comportamiento humano, y el comportamiento humano hace un reflejo, ¿no?, de todo un proceso cíclico. Entonces la idea de los procesos cíclicos está en el dibujo, hay que interpretarlo. Y mucha gente dice, no, eso es cosmovisión, le rebaja, ¿no? Pero esencialmente es reflexión, ¿no? Y siempre se ha creído que la reflexión es uso exclusivo de los europeos. Acá también hay una reflexión, pero para el caso de sociedades más anteriores a los incas, no tenemos muchas fuentes manuscritas, muy pocas, ¿no? Su libro pone énfasis en lo comparable de la filosofía inca con la filosofía occidental, sobre todo presocrática, la cual todavía no estaba subyugada al imperio conceptolátrico identitario aristotélico parmenidio. Pero usted puede señalar lo no comparable en el impulso metafísico frente a la tradición occidental. Si Grecia se debatió en torno al problema del devenir, o sea, cómo salvar la verdad de las apariencias, ¿en torno a qué se debatió la filosofía ancestral inca? No hay tópicos como los griegos, ¿no? Porque siempre me han preguntado esto, ¿no? ¿Cuántos tópicos discutieron los incas? No hay, pues, como el modelo de la academia griega, ¿no? O la discusión que Platón pone, ¿no?, sobre Sócrates. No, esto es diferente. Primero, ¿no? El único lugar donde se podía discutir todo esto es en el Amarucancha, ¿no?, lo que sería un Yachayhuasi en el Cusco. En el Amarucancha, por ejemplo, se educaban los hijos de los curacas con toda la parte dominante de los Hanan Cuscos y los Urincuscos. Entonces, por ejemplo, ahí permitía un cierto tipo de reflexión y enseñanza no solo de cuestiones del idioma, de estrategias militares, comunicación con el Quipu, sino cierto tipo de reflexión sobre lo astronómico, sobre lo cosmológico, en fin. De eso ha quedado solo en Betanzos retazos, ¿no? Entonces, esos retazos, cuando uno los compara, entonces se da cuenta, ¿no?, que en cierta medida a veces coinciden y a veces no coinciden. Donde yo descubrí, por ejemplo, cierta similitud, ¿no?, con el devenir, si se quiere, heraclitiano, es en un texto de los signos de Santa Cruz Pachacute, ¿no? Es el sol y la luna, el invierno y el verano, el día y la noche no son en vano, ¿no? En el transcurrir a lo medido llega. Eso es lo más cercano que tenemos con el pensamiento del devenir. ¿Pero es el único? No. Hay también, ¿no?, cuestiones mucho más profundas. El término, por ejemplo, de sabiduría mejor construido tiene que ver mucho con la descripción del curso del sol durante el año. Ya estamos cerca del 21 de junio. Y en todo el Tahuantinsuyo, en toda la parte andina del Perú, se prenden los relojes incas, que son relojes de sombra. Entonces, por ejemplo, el 20 o el 21 empiezan a funcionar lo que en todo el año no funciona, los marcadores de solsticios, y esos marcadores dan una idea de cómo han reflexionado para entender, ¿no?, todo el proceso. Por eso que la palabra jamuta o jamutai tiene que ver mucho con ese conocimiento profundo de los ciclos astronómicos, porque los incas tenían una idea bien centrada de los ciclos astronómicos y podían saber, ¿no?, el comportamiento climático, cierto tipo de comportamientos, y vaticinar. O sea, era una filosofía cosmocéntrica. Cosmocéntrica en cierta medida cuando trata el problema del universo, el Hanan Pacha. Pero también, pues, era una filosofía para el comportamiento de las costumbres, regulaba todo. Mancio Sierra de Leguizamo, en su testamento, él reconoce, dice, cuando nosotros los españoles llegamos al Cusco, dice, todos cerraban su puerta con un palito. Pero llegamos nosotros los españoles y ahora han puesto puertas, porque los más ladrones somos los españoles, dice él, ¿no? Entonces la gente tenía una ética así, ¿no?, bien centrada en la reflexión, pero es una filosofía que desde anterior viene, pero el Inca Pachacute ya lo había centrado como una filosofía ética. Entonces muchos creen que los incas no tenían filosofía ética, se equivocan. Efectivamente. Para cerrar esta interesantísima entrevista, usted cierra su libro precisando su postura. Así es. Y vamos a preguntar sobre ello. Su postura etnofilosófica no eurocéntrica
¿Abre nuevos sentidos para la comprensión de la filosofía? Si no existe definición monocultural de filosofía, ¿cómo se debe entender metafilosóficamente a la filosofía misma? La metafilosofía nos ayuda mucho, ¿no? Porque una de las partes de la metafilosofía es poner en cuestionamiento el carácter eurocéntrico de la filosofía, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos lleva, ¿no?, a plantearnos la legitimidad de otros pensamientos como el nuestro. Solo que acá siempre hemos tenido, ¿no?, lo dice Mariátegui siempre, ¿no?, que todo filósofo que se va a Europa viene acá, ¿no?, solamente imbuido de la filosofía occidental, y los temas propios nuestros jamás son temas de su interés. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho el enfoque metafilosófico. Nosotros siempre hemos entendido que a la cultura mundial nosotros le hemos aportado muchas cosas, pero el común de los peruanos no conoce esto. Entonces lo más importante es plantearse, ¿no?, si el pensamiento reflexivo autóctono que hemos tenido, ¿no?, y subsiste, sirve dentro de la cultura mundial y sobre todo en la filosofía mundial. Para cerrar con broche de oro esta entrevista interesantísima, ¿usted estaría de acuerdo con la afirmación siguiente? Ujú. Mientras que el enfoque intercultural de Esterman disuelve la filosofía ancestral inca en una cosmovisión, Ujú. sin embargo usted su enfoque intercultural, etnofilosófico intercultural, al contrario de Esterman, identifica a los filósofos en los amautas y en ciertos emperadores como Sinchi Roca y Pachacute. Bueno, leí los trabajos de Sternman, ¿no? Me parece interesante, pero hay cosas que hay que diferenciar, ¿no? Primero, ¿no?, todo el pensamiento que él llama andino tiene una base anterior, ¿no?, que es el inca. Entonces, él está hablando de términos que no son incas, por ejemplo, tatalogía, ¿no? Y yo busco en las crónicas, eso no hay, ¿no? Y quizás su estancia en Bolivia le haya servido, ¿no?, para hablar de estas cosas, ¿no? Pero yo considero que es a la inversa, ¿no? Si tú quieres hablar de una filosofía actual, tienes que ir hasta las fuentes, hacia el pasado. Entonces, en el diccionario de... Que ¿De es, Olin? no, 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 de Enrique Dussel, saca pues un libro ahora último, en siglo XXI, Ah, ¿no?, donde hace, ¿no?, la referencia, ¿no?, la reivindicación de las filosofías ancestrales en América. Y este hermano escribe ahí, ¿no?, sobre la filosofía quechua, pero yo noto, ¿no?, que todavía no ha encontrado los hitos que vienen del pasado hacia la referencia del pensamiento, ¿no? Porque siempre he criticado esto, ¿no? No se diga que no hay filosofía o no hay mención de filósofo, sí las hay. En la carátula del libro está la descripción del filósofo que hizo Guamán Poma Ayala, ¿no?, y le pone filósofo. Pero eso se descubrió en el siglo XX recién. Pero, por ejemplo, Garcilaso ya lo había dicho en 1609, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla del pensamiento y los personajes que hicieron reflexión, se cree que no hay ninguno. Yo he puesto justamente que hay uno, ¿no?, uno mínimo, pero aún así hay más, ¿no? Si uno lee Fernando de Montesinos, él dice que hay un más Amautas, ¿no?, más Jamuta, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque él está convencido que es una tradición que ha continuado y que a los cronistas españoles no les interesó poner los nombres de aquellos, ¿no? A veces hay cronistas que dicen, ¿no?, la reflexión de Asua, por ejemplo, Anhelo Oliva. Pero cuando uno ve a Anhelo Oliva, no hay nada de lo que diga Asua respecto como su informante. ¿No? Eso es lo curioso. Y en caso de Juan de Betanzos es la inversa, hay mucha información, pero es la información de solo un grupo, una panaca, no es de la totalidad. Entonces cuando uno lee Juan de Betanzos, está leyendo una versión interesada de una panaca. Pero hay una cantidad de información, él no pone sus fuentes. Igualito de Pedro sí salió, no pone sus fuentes. Entonces la corrección es esta, ¿no? Bueno, si vamos a hablar de ciertos temas, tenemos que referirnos hacia el pasado, hacia lo que se ha fundado y lo que viene hacia adelante, ¿no? Siempre se considera, ¿no?, que hay tópicos que ya están evolucionados o desarrollados. Muy bien, pero tienes que ver desde dónde proviene. Entonces yo cuando leo a Sterman me parece interesante, pero no hay que ver los orígenes o la raíz de todo este tipo de reflexión, de dónde proviene. como epílogo de esta entrevista, se le pediría a usted que exprese la esencia de su principal aporte del libro. Ah, mucha, que eso sería falta de modestia. Bueno, yo planteo dos cosas, ¿no?, esencialmente, ¿no? El rescate de todo la producción reflexiva en el Tahuantinsuyo.
y hay que darle una revaloración. Entonces la tarea ha sido en este libro rescatar todas las fuentes así con detalle sobre la reflexión que hubo en el Tahuantinsuyo. La primera tarea. Y la segunda es hacerle una reinterpretación, porque interpretaciones hay. No hay que hacerle una reinterpretación más crítica, mucho más profunda, sobre qué de lo que aportó la reflexión de esa época sirve o nos guía en el pensamiento contemporáneo. ¿Qué tanto del Perú puede asumir una postura creativa, original, respecto a la filosofía mundial? Bueno, lo felicitamos nuevamente por este brillante aporte a la filosofía peruana Gracias, Gustavo. y lo esperamos en su siguiente libro.